Bienvenidas, bienvenidos. La conferencia de hoy es dictada por la doctora Sophie Richardot de la Universidad de Picardie Jules Verne. Ahí ya la pronunciación correcta la dirán en un momento más. Bienvenidas a esta conferencia que hemos anhelado tanto, doctora Sophie, que hemos esperado desde hace tiempo estudiar las representaciones sociales en contexto, el método de los escenarios. La doctora es una experta que investiga actualmente educación familiar, crianza entre personas del mismo sexo, socialización moral de los niños, relaciones de autoridad en la escuela y dentro de las familias. Y su conferencia, El estudio de las representaciones sociales en contexto, el método de los escenarios, será dictada por la doctora Sophie Richardot con el apoyo de la doctora Juana Juárez Romero, integrante del núcleo académico de nuestro posgrado en Psicología Social. A ambas les agradezco muchísimo el esfuerzo y les dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por mi escaso dominio de la lengua española. Espero que lo entendáis sin demasiada dificultad. También me gustaría dar las gracias a Juana Juárez Romero por invitarme a dar esta charla. Me siento muy honorada. Entonces, mi discurso se intitula Estudiar las representaciones sociales en contexto, el método de los escenarios. Primero, una breve definición de representaciones sociales. Es conjunto de conocimientos y opiniones. Son también teorías ingenuas, construcciones más o menos elaboradas, pero que se oponen a la del científico. Hay múltiples métodos, existen, como saben, múltiples métodos para estudiar las representaciones sociales. Métodos cuantitativos, cuestionarios, métodos calitativos también. Y hoy me voy a centrarme en el método de escenario, que es un método calitativo. Este método, ¿cuál es este método? ¿Cómo podemos estudiar este método? Es un método que invita a las personas a reaccionar a partir de situaciones concretas, de cotidiana, y no de instrucciones generales y abstractas. Por ejemplo, ¿cómo te sientes, cómo te parece la escuela hoy? Que es muy abstracta, general. En este método es situaciones concretas y cotidianas. Hay dos tipos de escenarios que pueden ser presentados en forma escrita o a través de una imagen, por ejemplo. Estudio de caso y historia hipotética. Estudio de caso es una descripción que presenta una situación de una persona o personas ficticias o de un invento hipotético. Por ejemplo, el caso de un estudiante en dificultades. Historia hipotética es una descripción de una situación dinámica
Los acontecimientos presentados implican varias etapas y forman una narración con sus posibles giros y su cierre. Por ejemplo, escena de una pelea en el patio. Se pregunta a los participantes, estudiantes, si el que parece ganar tiene derecho a volver a tirar a su oponente al suelo. Entonces, ¿cómo se elabora un escenario? La situación desarrollada deberá primero tener sentido para los entrevistados y deben ser capaces de atribuir sentido a la situación para poder proyectarse en ella. También, segundo, ser deliberadamente exagerado, perdón, con el fin de provocar reacciones y movilizar a las representaciones sociales. Y tercero, generar respuestas plurales para generar lecturas diferentes y posiblemente contradictorias de los encuestados. Por eso, encuestas previas exploratorias para garantizar que se cumplían estas tres condiciones están necesarias. Un ejemplo de cómo desarrollar un estudio de caso con una pregunta abierta. Es un ejemplo de un estudio sobre las representaciones sociales, un estudio realizado por estudiantes sobre la justicia escolar. A los estudiantes de secundaria se les pidió que reaccionaran ante las siguientes situaciones. Un alumno de tercer año pide que se le oriente en la secundaria general. El consejo de la clase lo dirigió a una formación técnica con el siguiente comentario. A pesar de mucho trabajo personal a lo largo del año, el nivel sigue siendo insuficiente para seguir en el segundo general. Además de un comportamiento demasiado informal en clase. A continuación, se hizo una pregunta abierta. ¿Qué opinas? Y los estudiantes deben responder por escrito en pocas líneas. Otro ejemplo con respuesta cerrada, esta vez. Por ejemplo, si está interesado en la gestión del aula, podría presentar el siguiente escenario a estudiantes con perfiles diversos. En su clase, 3 estudiantes han desarrollado el hábito de charlar con ellos, a menudo interrumpiendo el curso de las lecciones con risas, muy a menudo olvidan sus pertenencias, sus maestros actúan de manera diferente. Un profesor se toma el tiempo de hablar con ellos después de la clase. Y un maestro castiga estos comportamientos que interrumpen el aula. Y C, un profesor deja que suceda sin intervenir. ¿Con cuál de este maestro A, B, C está más de acuerdo? ¿Y por qué?
Otro ejemplo de estudios de caso, esta vez con variación. Aquí se elabora un caso básico y también variaciones en diferentes versiones que correspondientes a las hipótesis formuladas. Por ejemplo, un estudio sobre el papel de los estereotipos de género en juicio del profesorado. Es un estudio de Morin-Bessabé. Los futuros maestros tenían que revisar el expediente de un estudio ficticio, pero creían que el estudio era real. El escenario presentaba el caso de un estudiante de CM2 en Francia, 10 años. Su boleta de calificaciones de fin de año, antes de su paso al año próximo. El perfil básico del alumno era siempre el mismo. Las evaluaciones eran positivas en todas las asignaturas, excepto en matemáticas, donde había notas medias. Este estaba el caso básico. Y después hay variaciones. El nombre de pila varió. La mitad de los participantes en el estudio estudiaron el archivo de Sara, mientras que la otra mitad comentó sobre el de Adán. Y las siguientes preguntas fueron: ¿cuáles son las cosas importantes que hay que recordar sobre este estudiante? ¿Qué tipos de remediación podría ofrecer a este estudiante? De cara al ingreso de 6 grados, ¿qué recomendaciones le propondría al estudiante a largo plazo, a su familia, al equipo educativo de la escuela? Y con estas preguntas es posible comparar las respuestas de los maestros entre Sara y Adán. Ahora podemos ver a las historias hipotéticas y la manera de construirla. Se pueden distinguir dos tipos de historias hipotéticas: historias de elección definida y historias abiertas. Historias de elección definida son historias después de la presentación de la historia, las personas deben elegir una respuesta entre las que se les propone. Y historias abiertas, las personas deben expresarse libremente o incluso contar el final de la historia. Por ejemplo, es el método que uso en un estudio con niños de 5 años de edad. El estudio estaba sobre las representaciones sociales del poder docente. Estudio propone en forma pictórica una historia de una maestra que abusa de su autoridad y se desarrolla en 2 etapas. Se le dice al niño: esta
había una imagen. Esta es la historia de un niño pequeño frente a una niña de tu edad. Él está en la escuela. Un día, durante el recreo, un estudio lo golpea. El niño se lo va a decir a la maestría, así que el maestro le pide a este pequeño niño que abofete al estudiante porque lo golpeó. ¿Qué crees que hará el pequeño niño? O la pequeña niña, depende del género del estudiante. En el caso en el cual durante interrogación en una niña. Y la segunda imagen fue, pero el pequeño niño no hace lo que su maestría le pide que haga. Él no pega a su compañero y vuelve a jugar con otros niños en el patio. En su opinión, ¿lo que está haciendo está bien o mal? En el niño primero tenía que predecir el resto de la historia y luego hacer un juicio moral sobre la negativa sistemática del personaje a obedecer lo que pedía. ¿Cómo se aplica un guión? ¿Cómo elaborar métodos de escenario? Bueno, los métodos de escenario pueden administrarse oralmente durante una entrevista o por escrito en forma de cuestionario. Se puede también administrar individualmente, pero también se puede hacer colectivamente, grupos focales. La realización colectiva se recomienda cuando se trata de comprender los procesos de toma de decisión colectivas. Independientemente del método de adquisición, es importante, disculpe, es importante probar el escenario con un número reducido de personas. Establecer una instrucción inicial que sea la misma para todos. Pedir a los niños que repitan la historia cuando son niños que han escuchado o que pueden haber leído o visto para asegurarse de que le han entendido. Y prever, perdona, prever contrabalancear la presentación de escenario si desea proponer varios escenarios a las mismas personas. ¿Cuáles son contribuciones y limitaciones del método de escenario? Hay ventajas de este método. Está un medio camino entre una entrevista y una observación y permite observar prácticas verbalizadas. Pero hay limitaciones de la metodología. No es un método predictivo de conducta, pero hay avantaje. Permite salir del dilema entre la experimentación en laboratorio, cuyos resultados son robustos, pero que colocan a los participantes en situaciones que se consideran artificiales o higienizadas. La investigación de campo, que permite tener en cuenta la complejidad de las situaciones naturales, pero que se enfrenta a la cuestión de la obtención de pruebas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias por la presentación.
No sé si la doctora Juárez quiere hacer algún comentario sobre la presentación, Juanita. Para empezar, es que hace mucho que no la invitábamos a hablar con nosotros, entonces, quito nuestra querida colega, pero le agradezco mucho el esfuerzo de presentarnos eso. Me gustaría algunos comentarios de los y voy formulando. Juanita, te oyes muy cortada. No sé si convendría que quites un poco la imagen a ver si se mejora. ¿Se oye mejor? Se oye mejor. Sí, Ok. Sí, entonces no sé si lo quería agradecerle a sí, el esfuerzo agradecimiento sí se escuchó, sí. y ¿no? Además todo está por el trabajo que en términos de la docencia, pero temas que hayan sido investigados por este método de escenarios. ¿Tú has compris, Sophie? Non, Está, pas tout. está preguntando si hay ejemplos de investigaciones de estudios que se hayan realizado por el método de los escenarios, doctora Sofía. ¿Es un comentario o una cuestión? Una pregunta. Si Una usted pregunta. sobre realizados con este método. ¿Qué otros temas se han trabajado con este método? Ah, euh, alors, je vais répondre en français. Hein. Voy a responder en francés porque es más fácil. Alors, en fait, l'intérêt de cette méthode, on peut utiliser plusieurs thématiques, mais j'ai travaillé sur la justice et parce que c'est une question complexe qui n'appelle pas un d'accord, pas d'accord, mais qui appelle souvent de la part des personnes des raisonnements subtils et complexes. Donc, c'est une méthode qui est intéressante quand on cherche justement à investiguer des thématiques qui sont très complexes. Je pense que ça se prêterait très bien avec des thématiques politiques aussi. Merci beaucoup. Ahora les digo lo que me dijo. Que sí, ella trabaja también el tema de la justicia, porque es un tema que no necesariamente se resuelve respondiendo sí o no a algún aspecto, que en su opinión, este método permite indagar en temas complejos que no son tan evidentes y ofrece un recurso distinto y permite al mismo tiempo identificar algunos razonamientos que son posibles de este método de escenarios, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí o comentario. A ver, a los asistentes les hacemos la pregunta, algo que comentar, una duda, alguna interrogante. Alors, je suis désolée, tout ce que j'ai écrit est en français pour l'instant, mais peut-être voilà, il y aura quelque chose qui sortira aussi en langue espagnole, en tout cas, je l'espère. Je ne sais pas si Juana, tu veux traduire. Sí, Juanita, ¿puedes traducir, por favor? Que no sé si ya no nos escucha. ¿Estás ahí, Juanita? Ah, No, no tiene micrófono y ahora ya no está. Vamos a esperar a que se reincorpore. Mientras, ¿algún comentario de alguien de los asistentes? Hola, me sacó de la transmisión, pero ya regresé.
Ok, si puedes traducir lo que dijo la doctora Sophie. Tu No, m'as ¿y qué entendu? dijo? No, tu peux répéter, s'il te plaît? Non, je m'excuse de présenter une bibliographie uniquement en français et j'espère publier quelque chose en espagnol prochainement sur cette question. Se disculpa sinceramente por presentar solo bibliografía en francés y que ella espera próximamente tener algún texto ya en español y bueno, cuando lo tenga, por supuesto que no lo hace saber. Bueno, eso ya es mi agregado, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Pues estamos ahí ahora como muy tímidos, no hay quien se anime a empezar Y la conversación. tienes Ok, una pregunta en el chat, creo. el chat está preguntando una alumna de la maestría, Sophie. Dice, me gustaría saber qué tipo de temas se han trabajado con niños desde las representaciones específicamente y si hay alguna liga donde pueda consultar esos estudios. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les relations entre les enseignants et les élèves. C'est une méthode très souple. C'est une méthode qui permet de travailler avec des enfants très jeunes parce qu'ils ont l'habitude d'entendre des histoires, en fait. Je te laisse traduire, Juanita. Ah, Que ella, puedo, ajá, ellos profesores y ha trabajado con estudiantes muy jóvenes. Dice que es un método muy ligero, muy sencillo. Juanita, se oye muy, muy, muy cortado lo que nos estás planteando y no se entiende nada. Mismo Podemos volver tiempo a muy empezar. potente para Juanita, que los niños, herramienta, creo que era parte. A ver, díganme si ya me oyen mejor. si. ¿Sí? Ok. Ella contestó que ella ha trabajado, ha hecho varios estudios con estudiantes, con niños y con profesores. Ella le parece que esta es una herramienta, por un lado, muy sencilla, muy ligera, pero en el sentido de que pues, para los niños es muy adaptable y con un buen potencial pues, de respuesta, de resultados. Entonces, es que tú de recomendación por Alors, on t'entend pas bien. lire ce type d'études. Ce sont Euh, là, non? Ce qu'on voit sur ben, la... j'espère publier, mais en espagnol, j'espère, ou en anglais. Mais je pense que c'est une méthode qui se prête très bien à l'étude aussi euh, des représentations sociales du thème de la politique, en fait. À mon avis, le thème de la politique, voilà, comment faut-il distribuer aussi des ressources, par exemple, euh, comment prendre des décisions politiques, faire des arbitrages politiques. Je pense que c'est aussi une méthode qui s'y prête très très bien. y gracias a la doctora Juárez que nos está poniendo la traducción en el chat. Es un método que se presta muy bien para estudiar las representaciones sociales, particularmente en temas de la política. Un método que lo permite muy fuertemente. Y quien hizo la pregunta es la alumna de maestría Flor Velasco. Creo que no lo mencioné. Ya nos lo pone en el chat. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud en el uso del método de los escenarios?
o del empleo. ¿En redes hay alguna pregunta? No, hasta el momento tenemos también problemas en la transmisión, Juanita. En el uso de la representación, Ops. ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, Alfonso, adelante. Hola, salud, Sofía. Buenos Hola, días. Alfonso. Bueno, tengo una pregunta como muy concreta. Si hay, igual como en sintonía de lo que dice Flor, algún tipo de investigaciones, ya sea con el uso de las representaciones sociales en tecnología o con los usos de la tecnología que se le dan, ¿no? La representación social que se le puede dar a los usos tecnológicos. Juanita, ¿nos ayudas? Dans le domaine des technologies, c'est ça, hein, des nouvelles technologies, c'est ça, j'ai bien compris? Oui, Sí, c'est ça. Ouais, c'est ça, dans le domaine des nouvelles technologies. Mais en fait, c'est une méthode, on peut faire un peu comme on veut. C'est-à-dire que ça dépend ce que l'on veut, comment on veut travailler sur les nouvelles technologies. Mais par exemple, si on veut travailler sur en fait, c'est aussi intéressant comme méthode parce que parfois les gens n'osent pas nous dire des choses. Mais par exemple, on pourrait présenter à quelqu'un qui ne sait pas bien utiliser les nouvelles technologies, ce qui est un peu la honte aujourd'hui. On peut lui présenter le cas d'un homme, par exemple un peu âgé, qui n'arrive pas à étudier, qui n'arrive pas à utiliser les nouvelles technologies et dire qu'est-ce que vous pensez, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette personne. Donc, c'est aussi une façon de poser des questions sur des sujets un peu délicats parce que parfois les gens n'osent pas nous dire certaines choses. Je ne sais pas si Juana, tu peux le traducir, por favor. Y la doctora Juárez nos pone en el chat que dice la doctora Richard Dodd que es un método con el cual uno puede hacer lo que uno quiera. Por ejemplo, si uno quiere trabajar con temas con los cuales las personas o quieren hablar mucho. En el caso de la tecnología, se puede presentar a una persona adulta un escenario donde una persona adulta hace uso de la tecnología y preguntar a otra persona qué piensa de esa imagen. Alfonso, Ok. Bueno, algo. pero c'est la même chose pour l'utilisation de la technologie avec les us ou la pratique de la représentation sociale. C'est la même chose C'est la de, même chose, excuse-moi. de l'approximation de de la utilisation de la technologie. ah, no, está muy Que D'accord. si clara. A ver, otra vez, se usa lo mismo Alfonso, por para favor. los usos de bueno, Imogen. Se usa igual la teoría de las representaciones sociales para los usos de la tecnología, o sea, no solamente como método, sino también como ya un fenómeno de estudio. Si la utilización, si c'est sur la utilización de cette méthode, no, la utilización de la tecnología puede investiguer avec cette méthode. Et là, tu parles français, tu sais. El énfasis es en la parte práctica, ¿no? Si c'est pour toi. Ah, c'est pour moi. Est-ce qu'on peut, en fait, est-ce qu'on peut automatiser en fait l'analyse à partir de là? C'est ça? J'ai pas bien compris cette question. Mais Sí, sí puede ser, No sí puede ser sé si por la automatización, pero también como el uso de la tecnología como una práctica social cotidiana. oui, l'usage de la technologie comme pratique sociale quotidienne, oui, tout à fait. On peut tout à fait
en fait, on peut travailler sur tous les thèmes. Ce qui est intéressant, moi, je pense que ce qui est à retenir peut-être aussi, c'est qu'on peut travailler avec des gens aussi qui ne savent pas vraiment lire, qui ne sont pas forcément cultivés, qui n'ont pas forcément été à l'école, parce que les histoires, raconter des histoires, tout le monde comprend un peu. Et donc, c'est aussi une méthode, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode qui permet d'étudier les représentations de personnes qu'on n'interroge en général pas sur les représentations. Par exemple, les personnes âgées, les enfants très jeunes, les personnes qui ne savent pas lire, ne peuvent pas comprendre la consigne. Là, c'est très simple. Par exemple, on pourrait dire sur la politique qu'on pourrait fabriquer un article de journal. Ça, c'est pour les gens qui lisent habituellement le journal. Mais sinon, les gens, ils connaissent tous des histoires. Et donc, c'est une méthode qui permet d'interroger voilà, des personnes que l'on n'interroge pas d'habitude. Parce qu'il y a des méthodes qui permettent remplir un questionnaire, ça nécessite une compétence. C'est compliqué de remplir un questionnaire. Pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Sí, muchas gracias. Gracias, Merci beaucoup. Y la respuesta en el chat, sí, sin duda, uno puede trabajar sobre cualquier tema. Uno puede preguntar con este método con personas que no saben leer o escribir. Las historias las comprende todo el mundo. Es un método que permite estudiar las representaciones sociales, sobre todo con personas que no responden fácilmente sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, en la política se puede diseñar una nota periodística para preguntar a personas adultas. Es un método que permite preguntar a personas que habitualmente no preguntamos o donde resulta difícil indagar. Bueno, yo quisiera participar en la conversación con alguna pregunta también, porque pienso en que para mí, o yo lo he usado esto en investigación, para mí es algo como una ejemplificación, crear una situación eh, que puede ser cercana o distante de la persona. Bueno, podemos hablar de las distancias, cómo me ubico dentro de esa referido por ti escenario, cómo me ubico ahí, pero mi pregunta es en relación con la teoría misma de la representación social. Cuando yo le pregunto a esta persona su distancia, su cercanía, qué piensa de la imagen, cómo se ubica en relación con ella, estoy creando la imagen que el estudio de representación social clásico buscaría como el centro de la representación, ¿no? Como la imagen. Entonces, esto creo que hace cambios en términos teóricos. No sé si podrías, Sofi, comentarnos algo sobre este planteamiento en el terreno teórico, por favor. Gracias por esta pregunta. Souvent, en fait, quand on interroge les représentations sociales, on interroge avec un objet, on arrive avec un objet. Mais donc on va dire par exemple, donnez-moi les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à l'école. Mais souvent, dans la réalité, au quotidien, les représentations sociales, elles sont vraiment imbriquées en fait. Voilà, la question de l'école, des enseignants, des élèves, des programmes, tout ça, c'est quelque chose qui est très imbriqué. Et souvent, les méthodes qu'on utilise, elles nous privent de ces relations entre les représentations sociales et aussi
elles ne permettent pas toujours d'accéder à des raisonnements un petit peu subtils. Parce que quand on dit quels sont les... Ça va, Juana? Quand on dit quels sont les termes qui vous viennent à l'esprit, on n'a pas les raisonnements, on a simplement des mots et on n'a pas les articulations. Donc, d'un point de vue théorique, pour moi, la force théorique, elle vient du fait que on a là des représentations qui émergent spontanément et donc on peut étudier aussi le lien entre les choses, en fait, entre les représentations, entre elles aussi. Donc, Tu peux répéter cette dernière partie, s'il te plaît? Je n'ai oui, pas. en fait, on n'étudie pas, en faisant ça, on n'étudie pas, on étudie plutôt un champ de représentation que une seule représentation. Si. Y muchas gracias a la doctora Juárez que nos dice frecuentemente, en efecto, cuando interrogamos sobre la representación social, lo hacemos sobre un objeto. Por ejemplo, dígame qué palabras le vienen a la mente con la palabra escuela. Sin embargo, con frecuencia los objetos sobre los que indagamos se encuentran muy imbricados. Los métodos tradicionales no permiten muchas veces conocer los razonamientos. Obtenemos solo las palabras y no tenemos acceso a la articulación. Así, en el terreno de la investigación indagamos sobre el campo de representación y no sobre un objeto en particular. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más quiera sumarse a la conversación. Este, a mí me hubiera gustado mucho escuchar estas traducciones en palabras de la doctora Juanita y no, no leerlas. Pero alguien más o Juanita, intentamos ver si puedes hablar un poco. Sí, está bien, la transmisión no. Merci, Juana. No sé si me escucho ahora. Un poquitín. Un poco mal. Cortada. Bueno, Sí. escribo entonces. Ajá, está bien. ¿Alguien más que quiera sumarse a la conversación? A mí me parece una interesantísima alternativa para muchos de los trabajos de investigación que realizan nuestras alumnas y nuestros alumnos en la maestría y en el doctorado. Y quizás si en algún momento alguien intenta o se acerca a este método, podríamos hacer una conversación ya más metodológica, más puntual, Sofi, sobre Sí, qué claro. y cómo lo ves tú, porque me parece interesantísimo poder hacer una deriva en este sentido a algunos temas que creo que les puede quedar muy bien. Sí, Entonces, claro. te lo comento, si eso sucede más adelante estaríamos buscándote. Dice la doctora Juárez, es muy interesante esto que nos propone sobre el método, porque es una forma, como bien señalas, de ir de lo puntual para acceder a la articulación del campo de representación. Sí, a mí también me parece muy interesante. Del pensamiento social, dice Juanita, nuestro querido maestro. Pues, bueno, eh, me parece muy válido enviar mensajes al más allá a los maestros que ya no están presentes, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más o bueno, vamos cerrando ya la conferencia de hoy. ¿Qué hora es? ¿En dónde estás, Sofi? ¿Qué hora es? Son 7 de la noche. 7 de la noche. Ya va siendo hora de ir preparando la cena, Sofi. Entonces, pues bueno, si nadie más se suma a la conversación, vamos a dar por terminada la sesión. Sí pudimos transmitir en las redes sociales, no hubo preguntas por ahí, pero sí pudimos hacer la transmisión. Y la conferencia, como todas, quedará alojada en el canal de YouTube del posgrado en Psicología Social
para quien quiera escucharla con atención de principio a fin. Y estamos en contacto, Sofi, me ha encantado escucharte, me ha parecido muy interesante, así es que Muchas estaremos gracias. en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas gracias a todos. muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Juanita, para la traducción. Hasta luego. Buenas.